Buenas tardes, mi nombre es Priscila Viridiana Cruz Sánchez y pertenezco al grupo M8C3G16-67. El nombre de mi facilitadora es María de los Ángeles Pérez Martínez. A continuación le presento mi proyecto integrador, designado Investigación de los Derechos Humanos. El tema que he elegido es la discriminación a la comunidad indígena en la Ciudad de México. Miles de personas de diversos grupos indígenas llegan a la Ciudad de México con la expectativa de superar la miseria padecida en sus pueblos de origen, pero en la capital del país apenas encuentran comida de mala calidad y trabajo precario, cuando lo hay. Sin tierra, ellos son olvidados en una gran urbe. Aquí enfrentan discriminación, abuso, pobreza urbana. El INEGI estima que son aproximadamente 120,000 personas indígenas, pero el gobierno del Distrito Federal señala que son más de 400,000 personas y reconoce que no ha destinado los recursos suficientes para los programas de atención a los pueblos originarios de las comunidades indígenas. Mexicanas, los cuales sufren más la pobreza, la falta de oportunidades educativas. Aunque los grados de discriminación varían en los diferentes estados del país, las personas indígenas continúan siendo el grupo más discriminado por su forma de vestir, de hablar y porque vienen del pueblo, siendo víctimas de maltrato e insultos. La discriminación hacia los pueblos indígenas de México impacta en aspectos como educación, salud, servicios públicos, de vivienda y sobre todo en el aspecto laboral. La discriminación que se refleja en aspectos como el desempeño por su forma de organización, cultura y lenguas se expresa también al momento de ser elegidos para un puesto de trabajo y de comparar sus salarios con los de otros trabajadores. En la Ciudad de México hay 960,000 habitantes considerados indígenas, es decir, el 9% de la población capitalina. De los 397,000 indígenas que han logrado conseguir empleo, solo el 53% se concentra en alguno de estos 5 sectores, que son comercio, laborales domésticas, ambulantaje, almacenistas y conductores de transporte, dejando al resto con empleos temporales, haciendo actividades como la construcción, artesanías y ocupados en puestos técnicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que a pesar de que en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, justo con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, así como a recibir salario igual por el mismo trabajo. Esto no siempre se cumple con los indígenas, de los cuales, en su mayoría, estima que no tienen las mismas oportunidades para emplearse que otros grupos sociales, considerando que la discriminación impacta todas las áreas de su vida, imposibilitando que exista una igualdad de su grupo con el resto de la población del país. El avance de las reformas estructurales junto con los perjuicios y estereotipos dejan en aún peores condiciones a los trabajadores indígenas, que pese a que estos son orillados a tener que aprender español y forzados a dejar su lenguaje materno y costumbres para poder sentirse involucrados en la sociedad y poder tener un empleo que en el actual contexto, sin embargo, no termina por ser garantía de poder mejorar las condiciones de vida de sus familias. En comparación con el resto de la población, los indígenas encaran mayor pobreza, rezago educativo y dificultad para acceder a la justicia. Algunas situaciones que reflejan algunos de los desafíos que viven cotidianamente son pobreza, lo que significa, por ejemplo, que los indígenas que hablan en alguna de sus lenguas tienen mayor tendencia a vivir en zonas rurales, dedicarse a actividades manuales y ser más pobres,
mientras que aquellos que se identifican a sí mismos como indígenas pero no hablan español suelen vivir en entornos urbanos, trabajan en el comercio o los servicios y padecen menos pobreza. Alimentación. En relación con la pobreza, los indígenas enfrentan más carencias en el acceso a la alimentación que la población en general. Sufren una mayor prevalecencia de desnutrición y otros problemas alimenticios que que se diluye en, en cifras de hambre y las políticas nacionales. Vivienda. Debido a la falta de oportunidades han ocupado predios donde han construido viviendas precarias, sin servicios básicos, no teniendo así una vivienda digna o en muchas ocasiones viviendo en situación de calle. Educación. Casi cerca del 50% de la población indígena sufre rezago educativo. En su mayoría tienen analfabetismo, la falta del respeto y la escasez de los recursos crean una diferencia abismal en la educación. Con suma frecuencia, los sistemas de enseñanza no respetan las diversidades culturales de los pueblos indígenas. La discriminación étnica y cultural de las escuelas es un obstáculo importante para la dignidad y la igualdad de acceso a la educación y causa bajo rendimiento escolar y del incremento de la tasa de deserción escolar. La salud. Este es el único rubro en el que son similares a las situaciones de carencia de la población en general y los indígenas. Los pueblos indígenas tienen una salud mucho más precaria, tienen más posibilidades de quedar discapacitados y de que su calidad de vida disminuya, en últimas instancias de morir más jóvenes, ya que la diferencia en la esperanza de vida es de 20 años menor que en los pueblos indígenas. La justicia. Otra dificultad que enfrentan los indígenas en México son los obstáculos para acceder a la justicia según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando un indígena se involucra en un problema legal, encara a una alta probabilidad de tener un proceso judicial sin apego a la ley, que en última instancia termine con una sentencia de prisión. La CNDH informó que actualmente hay 8.334 indígenas en cárceles mexicanas. De ellos, la mayoría no han sido asistidos por un defensor e intérprete o traductor acompañante, e incluso en muchas ocasiones desconocen el motivo por el cual están presos. La comisión señala em, que un comunicado que dentro del Congreso de legisladores de varios partidos impulsan iniciativas de reforma para garantizar que cuando una persona sea detenida, sin importar su grupo étnico o nacionalidad, cuente con un intérprete que le explique cuáles son sus derechos. Discriminación. Ser indígena en México puede convertirse en sinónimo de marginación. Los indígenas en México han sido siempre sometidos y nunca se les ha considerado como pueblos independientes. Vivimos en una sociedad que desde siempre ha tenido estos niveles de discriminación, no solamente en el origen indígena de las personas, sino también por cuestiones económicas, por cuestiones de raza, color de piel o simplemente por cuestiones de clase social. Los mexicanos apreciamos la comunidad como una riqueza de nuestro país, la comida, las tradiciones y las fiestas. Sentimos respeto por el legado que es antiguo y nos permite tener raíces, aunque eso se proyecte lejano, pero con ello se contradicen las formas estereotipadas, pasivas, pasivas y de falta de interés que hoy mostramos hacia los indígenas. Bajo este panorama que presenta la Ciudad de México, se debe garantizar y promover la diversidad cultural como patrimonio vivo de la capital para las generaciones presentes y futuras. Esto representa un respeto importante. Además, es indispensable garantizar el reconocimiento de los derechos de la pluralidad cultural y los mecanismos necesarios de participación social. Por lo anterior,
la CDHDF hace un llamado a todas las autoridades para respetar, proteger, promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestra Ciudad de México y visibilizar la importancia del diálogo equitativo, respetuoso y plural entre las personas en los que se encuentren visibilizados los pueblos que históricamente han hablado en esta capital, así como a promover el respeto a la diversidad y el desarrollo de las culturas con la participación de la ciudadanía, comunidades y sociedad civil. Como se ha podido apreciar en una gran parte de las creencias que se tiene como fundamento de la discriminación laboral indígena son carentes de un respaldo o evidencia confiable, ya que se relacionan con creencias de una desigualdad existente en el desarrollo educativo de las comunidades rurales. Los ciudadanos contemporáneos tienen la obligación de hacerse de creencias óptimas para tomar decisiones racionales. Aunque sus rasgos sean mestizos, blancos o indígenas, México es un país multicultural que se distingue por una gran riqueza étnica que ha logrado conservar durante los últimos siglos. Sin embargo, parece ser que la realidad que viven los pueblos indígenas fuera un contexto muy diferente al del resto de la población al momento de encontrar un empleo. Como conclusión, identificamos que la argumentación de este tipo de discriminación en gran medida irracional, puesto que pues se basa en creencias que resultan inconsistentes con la realidad, así como atentar contra la dignidad de este grupo vulnerable, subestimando factores históricos de cultura.